Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Empezamos con este primer panel de este conjunto de encuentros. Agradecer a las organizadoras, a la Red Latinoamericana de Historia Oral y a las asociaciones de Historia Oral de los diferentes países que nos da Rubén, y también a la expositora y el expositor que nos van a compartir sus saberes y experiencias alrededor de esta temática. Vamos a empezar con Susana, si les parece. Susana Torres Ortiz es historiadora por la Universidad Nacional Autónoma de México, es parte del comité directivo de la Asociación Mexicana de Historia Oral y es también miembro del Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles de México y parte de la Secretaría de Educación Pública. Ella nos va a compartir su investigación sobre el 68 mexicano. Así que, Susana, te escuchamos y te vemos perfectamente. Gracias, muchas gracias, Guadalupe. Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y a Rubén también un enorme agradecimiento. Guadalupe, ¿cuánto tiempo me regalas para esta conversación? A ver, qué tan generosa soy. ¿Les parece en 15, 20 minutos para una primera intervención y después seguimos conversando? Me dijeron que tenemos 1 hora y media más o menos, así que se pueden extender un poquito más, pero ¿está bien? ¿Un poco más, un poco menos? Ok. Bueno, entonces, Rubén nos comenta. Te escucho. Sí, ¿qué ibas a decir? No, que sigo tus directivas, sí, 15, 20 minutos. Rubén nos había comentado en algún momento que esta charla nos iban a estar acompañando diversos estudiantes, lo cual me da mucho gusto. La idea es que comentáramos un poco cómo es que nos encantábamos con el tema del 68, en particular del 68 mexicano. Esa temática en nuestro país forma parte ya de la historia oficial. Hace unos años se incluyó en los libros de texto de primaria y a nivel bachillerato, lo cual significó que en cierta forma hay un conocimiento informativo de lo que fue, ¿no? La idea en general es que el movimiento que empieza en julio con un pleito entre muchachos de bachilleres, unos del Instituto Politécnico Nacional y otros de la Universidad Nacional Autónoma de México, una escuela anexa a la universidad, tienen una discusión, se pelean en la calle, son pseudo estudiantes además, aquí en México se les conoce como porros, y eso generó una apertura para que las Fuerzas Armadas entraran a las escuelas y empezara como una serie de violencia, ¿no?, en contra de los estudiantes, adentro de las escuelas, y a todos los que veían con esas características de estudiantes comunistas. Había una serie de prejuicios. Bueno, el movimiento estudiantil como tal se considera que dura unos meses, hasta que el 2 de octubre hay una terrible matanza, una enorme manifestación en una plancha muy grande que aquí se conoce como Tlatelolco, la plancha de Tlatelolco, la ciudadela de las tres culturas, y empiezan a disparar a los estudiantes. Esta situación, esta terrible matanza, se quedó en la memoria del país, a pesar de que fue en la Ciudad de México, y con los años se silenció de inicio. 30 años pasaron para que se empezaran a abrir los archivos, más unas cuantas voces que estaban ahí presentes diciendo esto sucedió en nuestro país y no es posible callarlo. Y después de los 30 años del 68, es decir, por ahí del 98, empezó un proceso de reconstrucción de esta historia sobre lo que había pasado en el 68. Esta historia se fue convirtiendo en una voz oficial, al cual se sumaron muchas
también partidos políticos, líderes sociales, todos los que podían, del 98 en adelante, se sintieron hijos del 68, partícipes, protagonistas. Se convirtió en un discurso de botín político para decir, yo también estuve ahí y gracias a eso puedo tener un referente de cómo quiero que cambie el país. Con los años, la historiografía sobre este movimiento estudiantil se fue acrecentando. De los 30 del 68, que eran unos pocos textos, para los 40 del 68, 45 del 68 y en el 2018 ya estábamos contando por cientos las obras temáticas respecto al movimiento estudiantil del 68, con todos los matices que nosotros nos imaginamos, testimoniales, algunos, muchísimos de orden académico, y bueno, no está, se entendió que había un México antes del 68 y un México después del 68. ¿Qué es este México después del 68? Una apertura de voces distintas a presencia en diferentes instancias de orden político. No significa que no hubiera violencia, no significa que fuera aceptado, pero las voces estaban presentes ahí. Lo interesante cuando yo me sumo a estudiar el movimiento del 68 es que esta construcción historiográfica ya estaba armada, estaba consolidada, tenía unos pilares académicos muy fuertes, ¿no? Nadie se atrevía a contradecir esa historia oficial que se había armado desde un academicismo. ¿Y por qué? Pues porque no, finalmente es una institución, ¿no? Sobre la verdad que después de cierto tiempo, cuando se pasa por escrito, bueno, ahí está construida. A eso le sumamos lo que hizo la ideología de la educación pública, donde estableció qué era lo que se debía de decir, ¿no? En 2 cuartillas se contemplaba todo un movimiento social y, bueno, había una posición muy clara sobre qué había sido el 68. Reducida, reduccionista, limitante y además como con esta especie de si está escrito, entonces existió y si no, pues habrá otras cosas que decir. Se omitía en mucho el establecimiento del 68 como una semilla de movilizaciones en todo el país, por ejemplo, ¿no? Se concentraba el 68 en la Ciudad de México y una serie de huecos que por ahí alcanzábamos a vislumbrar y que hubo, sí, una gran cantidad de obras que empezaron a hacer esta presencia sobre el 68. No es este movimiento estudiantil limitado a 3 meses, no son nada más los estudiantes y no fue nada más en la Ciudad de México. Esa primer gran apertura que se dio, digamos, por ahí a los 45 años del 68, es decir, en el 2015, 14, dio a su vez una apertura para otras voces no institucionales, que también empezaron a decir, yo quiero contar lo que a mí me pasó. Mi integración al estudio del 68 entra por esa vía, porque yo me dedicaba mucho a movimientos estudiantiles, pero más contemporáneos, ¿no? Y unos compañeros que en su momento fueron estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, decían, queremos platicar lo que nos ha pasado, pero no queremos hacerlo ni a las mismas personas, ni queremos contarlo para que se inserte en una academia rígida, ¿no? Esta academia rígida era como los escritos oficiales a partir de
de instituciones de investigación histórica reconocida, que en México quien lleva la vanguardia de eso en mucho es la UNAM, ¿no? No la única, pero sí de gran peso. Y los compañeros decían, no estamos de acuerdo con lo que se plantea porque hay una especie de historia donde los politécnicos, es decir, los venidos del Instituto Politécnico Nacional, no son los protagonistas y además no somos las voces que lideraron el movimiento estudiantil, pero estuvimos presentes. Nuestra memoria no se ha contado por diferentes razones, por miedo, mucho, porque no sabían cómo contarla, porque las familias no se habían enterado de que habían participado como estudiantes ahí, y entonces empieza como un proceso muy interesante donde por primera vez muchos de ellos dicen, yo quiero hablar sobre mi participación como brigadista de un movimiento social que ahora puedo reconocer que modificó un sistema político a lo largo de 3 o 4 generaciones. Pero también quiero que lo reconozca mi familia, porque ahora que yo tengo ya nietos, no tengo que estar educando a los hijos para que vayan por un cierto camino, quiero que sepan qué significa participar en un movimiento estudiantil. Estos niveles, diversos niveles de recopilación de estas memorias, se diferenciaron de manera muy interesante respecto a la historiografía que ya contemplaba diferentes testimonios, porque generaron una memoria identitaria de un instituto que no se había convertido en protagonista del movimiento estudiantil. El Instituto Politécnico Nacional rescató las voces de otras universidades también que sabemos que participaron, pero no se encontraban como de viva voz quienes habían estado ahí. Universidad de Chapingo, las universidades del interior de la República, y eso permitió dar una perspectiva diferente a qué es el movimiento del 68 en el presente. ¿Cuál es la perspectiva diferente? Bueno, el 68 no es una historia más de violencia, sino es una historia de aprendizaje continuo, que además no se limita a una cuestión cronológica de 3 meses, que además reconoce ampliamente que no es un movimiento de estudiantes, en donde todos los actores sociales se implicaron ahí, y que además estamos hablando de un movimiento que, igual que en la Ciudad de México, tuvo implicaciones al interior de la República. Por lo tanto, esos 3 meses que quedan cortos se limitaron, y entonces se establece una historia donde el 68 se convierte 67, 68, 69, 70 y 71. Porque en 1971 nuevamente hay una matanza de los estudiantes con características muy parecidas. Y este proceso, este rescate de una memoria divergente que quiere presentarse como una historia donde dialoga con esa historia oficial, se generó y derivó en la organización de un colectivo, el colectivo Memoria en Movimiento, donde son compañeros, pues, grandes de edad, es decir, ya 68, 69, 72, 75 años, que deciden, muchos de ellos por primera vez, conversar sobre lo que habían vivido y lo que significaba para ellos esos 50 años hoy en el presente. Ese es mi acercamiento desde la investigación. Me quedé fascinada con el proceso que se llevó para presentar eso, porque de tener una conversación con algunos compañeros que en su momento decían, pues yo no hacía nada, simplemente
llevaba volantes, imprimía volantes, y de ahí derivara todos los recuerdos y todos los aprendizajes y experiencias, se derivó, y con esto termino, en una serie de conversaciones y de diálogos con otras generaciones, donde lo que hacían era transmitir la experiencia y los aprendizajes de participar en un movimiento estudiantil no solamente a especialistas y a académicos y aquellos investigadores que quisieran escucharlos, sino se fueron a escuelas de secundaria, de bachillerato y de universidad para decirles: nosotros hicimos esto y hoy queremos contarles de viva voz, porque la historia que se cuenta pues es rígida, hasta cierto punto aburrida y es limitada. Y bueno, eso en términos generales es mi proceso de incursión en el 68. Bueno, muchas gracias. Yo creo que me quedo aquí. Bueno, muchísimas gracias, Susana, muy interesante. Lo cierto es que desde Argentina y en Latinoamérica el 68 mexicano es ciertamente un hito y ha convocado, como vos dijiste, cientos de trabajos académicos en México y en otras partes del mundo. Tal vez ahora Pablo nos va a contar que los tardíos 60 en Argentina para mirar el movimiento estudiantil han tenido menos atención, sorpresivamente, tal vez porque fue un actor importante, pero me parece que este diálogo y este intercambio va a ser sumamente rico para poner en contexto también procesos comunes y particulares en un momento histórico en particular, en el marco de la Guerra Fría. Pero bueno, y voy a dar la palabra a Pablo. Antes, de todos modos, tengo algunos interrogantes para hacerte, Susana, después, para que nos cuentes un poco más de ese proceso de investigación y de esas memorias divergentes. Pero, si les parece, hacemos una ronda de la primera presentación y después les hago algunos interrogantes. Entonces, ahora, para quienes están conectando ahora, les damos la bienvenida. Escuchamos recién a Susana Ortiz, historiadora por la Universidad Nacional de México, Autónoma de México, y ahora vamos a escuchar a Pablo Bonavena, que es sociólogo y es docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata, que nos va a contar acerca de sus investigaciones sobre el 68, el 69 estudiantil Argentina. Así que, Pablo, te escuchamos y gracias. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí. Yo les quería contar que me relaciono con el tema del movimiento estudiantil desde un ángulo peculiar, porque mi primera investigación fue sobre los estudiantes desaparecidos. Allá por el año 1987, hice una investigación junto con Inés Izaguirre, una lamentablemente fallecida, muy querida profesora, y yo, dentro del equipo de investigación, me ocupé específicamente de los estudiantes desaparecidos. Cuando terminamos esa investigación, que la parte estudiantil fue incorporada a la causa en España, que llevaba el juez Garzón por crímenes de lesa humanidad, la llevó la FUA, la Federación Universitaria Argentina, esa investigación, que la había mejorado bastante seguramente Inés, a lo que yo hice, y inmediatamente después de esa investigación nos propusimos revisar las luchas de los distintos movimientos que habían participado de ese proceso, del cual nosotros en principio habíamos estudiado esta parte tan lamentable, ¿no?, que fue la matanza de tanta gente acá en la Argentina. Yo inicié un trabajo de investigación entonces sobre el movimiento estudiantil para el periodo que va entre 1966, y les aclaro ahí a los compañeros de otros lugares que no sea Argentina, que ese año se inició una dictadura en la Argentina, una dictadura militar, encabezada por un general llamado Onganía, y un fuerte perfil anticomunista,
y hasta el año 1976, donde se produce otro golpe de Estado e inaugura el llamado proceso de reorganización nacional, que fue en parte, no solamente, pero en parte, el protagonista de la desaparición de miles de personas. Cuando enfrenté la investigación del movimiento estudiantil en ese momento, realmente no había prácticamente nada investigado sobre el movimiento estudiantil. Yo tomé el nivel nacional, es decir, que involucraba todas las universidades nacionales, y también el movimiento estudiantil a nivel de los terciarios, o sea, una educación superior no universitaria, y también a nivel de la escuela media o secundaria, como se le dice acá en la Argentina. Esto proyectado a nivel nacional. Como les dije, no había casi absolutamente nada, solo había aparecido en aquel momento un libro de un sociólogo llamado Mario Toer, que había reunido testimonios orales, pero en una época, acá en la Argentina, donde todavía no se había constituido el campo de la historia reciente. Eso fue trabajosamente instalándose unos años después, y mucho menos había apego a lo que podía ser el recurso de la historia oral. No, sin embargo, ese libro que compila testimonios, entrevistas, era el único que había sobre el período. Después se fueron sumando otros trabajos que analizaban la conflictividad y sobre algún tipo de acontecimiento en particular tomaban el movimiento estudiantil, pero no en conjunto, ni, digamos, separado como objeto de análisis de otros ejes de confrontación. Una de las cosas que uno encuentra cuando empieza a investigar en esa situación un poco desamparada de referencias, después con los años se ha transformado realmente en un tema bastante estudiado, también en un clima, yo les estoy hablando de finales de los 80, donde todavía no estaba claro que en la Argentina se iba a consolidar la democracia, había azonadas militares durante el gobierno de Alfonsín, entonces también era bastante poco estudiada lo que serían los acontecimientos más recientes, porque todo estaba cargado de, bueno, el desenlace de la confrontación, todavía estaba muy, muy vivo todo lo que se había vivido ahí en los últimos años, ¿no? Y yo entonces, una de las cosas que, además de la falta de otros trabajos como guía, un problema que también tuve que enfrentar, que había varios relatos construidos sobre lo que había sido el movimiento estudiantil de los años 60 y los 70 en la Argentina. Había relatos de los partidos políticos, había un relato, por supuesto, oficial de las dictaduras o de los sectores más de la derecha en la Argentina, que, bueno, asociaban todo movimiento de protesta, toda acción colectiva, movimiento social, a lo que ellos decían que era la subversión. Pero también había relatos de partidos de izquierda y, sobre todo, había un centro de investigación en ciencias sociales que se llama CICSO, que para mí era una importante referencia de tipo teórico, intelectual y, por qué no, político, que había elevado a el nivel de una certeza, en realidad, un documento que tenía el Partido Socialista de Vanguardia, allá por los 60, que daba una perspectiva de lo que acontecía en esos años sobre el movimiento estudiantil, y que había sido ese documento, como parte de los investigadores del CICSO habían trabajado en su elaboración, había sido colocado como el análisis
de esa institución sobre lo que había sido el movimiento estudiantil. Y en ese documento, una de las cosas que se decía era que en el año 66, con esa dictadura, y ahora muy brevemente voy a aportar algún dato por si hay gente que no conoce el proceso, había muerto en la Argentina ya la tradición del reformismo. Acá el movimiento estudiantil en la Argentina es, no digo exclusivamente, pero en gran parte, sinónimo de la tradición que viene de la reforma universitaria de 1918. El reformismo hasta el día de hoy sigue teniendo una enorme presencia en distintas versiones, por supuesto, y en disputa, ¿no? Su contenido. Había tenido y tiene en una larga historia, digamos, un lugar privilegiado como fundamentación de las prácticas y de la acción, la orientación del movimiento estudiantil, pero se decía que en 1966 ese fundamento del movimiento estudiantil se había agotado. Como les dije, en 1966 en la Argentina asumió una dictadura de un fuerte perfil anticomunista que, a mi juicio, y esto lo he sometido varias veces a discusión, por supuesto, con colegas, y tiene consenso este tipo de afirmación que voy a hacer, a mi juicio, debe haber sido el gobierno que más consenso tuvo desde un inicio. Yo creo que difícilmente ese gobierno, que era una dictadura en la Argentina, difícilmente otro gobierno, inclusive los gobiernos que llegan por la vía electoral, hayan logrado conformar un bloque tan poderoso, tan potente, una unidad tan monolítica, tan grande, en principio, donde uno de sus puntos programáticos era la lucha anticomunista, como dije, y se identificaba el comunismo con el reformismo estudiantil y la universidad, el ámbito universitario, específicamente como un lugar donde penetraba el foco, digamos, de donde se irradiaba el comunismo en la Argentina. Esa evaluación del Partido Socialista de Vanguardia, que lo había tomado parte de las ciencias sociales, señalaba que el reformismo venía sufriendo una crisis de cierto agotamiento, pero cuando asume la dictadura de Onganía e interviene todas las universidades nacionales, se produce el tristemente famoso acá acontecimiento llamado la Noche de los Bastones Largos, porque ingresa la policía y saca bastonazos a todos los que se encontraban en un par de facultades, ahí haciendo la resistencia a esa iniciativa. Y se dice entonces que la lucha que suscita esa intervención universitaria de la dictadura y su violencia, una lucha realmente importante del movimiento estudiantil en función de defender la autonomía universitaria, uno de los pilares de la tradición reformista en Argentina, había sido algo así como el último coletazo de ese movimiento estudiantil reformista y había terminado en una derrota en un periodo que va aproximadamente desde finales de julio a diciembre del año 1966. Después de una sostenida lucha estudiantil, finalmente la dictadura logra imponer su orden en la universidad y se dice que allí murió el reformismo estudiantil. Con este dato se produce un salto en muchos de los análisis que había, ya sea desde el punto de vista académico o incluso de esos relatos políticos, hasta el año 69, 1969, donde a partir de una serie de sucesos, el movimiento estudiantil aparece, digamos, en el escenario con mucha fuerza, un poco a tono con lo que ocurría
en el 69 en el mundo o con lo que había ocurrido en el año 68 con el mundo. Pero se decía que entre el 66 y el año 69 el movimiento estudiantil había estado fuera de el escenario de la lucha política y corporativa, bajo condiciones de dictadura. Sin embargo, producto de la investigación que yo realicé durante varios años, justamente uno de los aportes por ahí interesantes es haber reconstruido el papel que jugó en el año 68 el 50 aniversario de la conmemoración de la reforma universitaria. 1918 la reforma, 1968, 50 años, y el movimiento estudiantil, que efectivamente venía golpeado por la dictadura, se propone conmemorar esos 50 años, y a partir de ese hecho, que digamos que desarrolla todo un plan de acción, la Federación Universitaria Argentina, y los grupos reformistas que habían logrado sobrevivir, ¿no?, ahí en condiciones de dictadura, inician un movimiento realmente de recomposición del estudiantado. Y esa fuerza que empieza a recomponerse, el reformismo estudiantil, va a tener una alianza muy importante con una fracción combativa del movimiento sindical, inclusive el de tradición católica y peronista. El reformismo siempre sufrió los embates, ¿no?, del catolicismo y del peronismo, pero sin embargo, en el plano de la confrontación a la dictadura, ese movimiento estudiantil reformista se va a aliar entonces a esta fracción de la clase obrera y va a tener un protagonismo muy alto en la época. Entonces, de alguna manera, uno puede decir que, así como en el mundo el año 68 se lo conoce como el año de los estudiantes o el año de la barricada, o de las barricadas, en la Argentina realmente ese proceso que eclosiona en el 69 ya se empieza a ver sostenidamente en el 68. Para septiembre y un poco en los meses que siguen, hacia octubre, noviembre de ese 68, va a haber importantísimas luchas, sobre todo en la ciudad de La Plata, por ejemplo, junto al movimiento obrero. Es decir que esa imagen que existía de que el reformismo había perdido vigencia, se refuta cuando se ve cómo la conmemoración había logrado semejante desarrollo de fuerza de masas, y además se ve cómo el movimiento estudiantil, en realidad, desde abril del 68, inicia un alza de la lucha que, por supuesto, cuando llegan los acontecimientos del 69 van a sufrir una escalada que no se detiene hasta el año 71 acá en la Argentina. Para terminar esta primera intervención, entonces insisto que el año 68 en la Argentina no tiene la especularidad de Japón por el grado de combatividad estudiantil, de París por la creatividad, o el nivel de tragedia del octubre del 68 mexicano, ¿no?, los sucesos de octubre que acá relató recién Susana. Sin embargo, es un año vital para el movimiento estudiantil y para explicar por qué el reformismo, frente a los diagnósticos, todavía mantenía una importante presencia en el estudiantado. Ahí dejo, Guadalupe. No sé si me excedí en el tiempo. Muy bien. No. Muchas gracias por el tiempo a ambos. Muchas gracias, Pablo, por tu intervención. Ahora les quiero dejar algunos interrogantes y si quieren hacemos otra ronda de comentarios por parte de ustedes. Lamentablemente no podemos recibir preguntas y comentarios de quienes están viendo esto por streaming, así que van a tener que
responder mis preguntas y mis comentarios. En primer lugar, Susana, me interesa mucho, bueno, para los dos casos en particular, esta idea de, bueno, cómo a partir de la investigación de las ciencias sociales y de distintos recursos metodológicos se ponen en cuestión distintos discursos oficiales, historiográficos, memorísticos, estatales, acerca del pasado reciente y no tan reciente. En particular, bueno, la pregunta para ambos sería, bueno, vos, Susana, mencionaste que esos discursos se pusieron en tensión a partir de testimonios orales, de personas, de participantes que en el momento no habían brindado sus recuerdos, sus experiencias, sus representaciones sobre su participación. Pero para Pablo, y le dejo una pregunta ya, ¿con qué fuentes pudo reconstruir y cuestionar esta idea de la muerte o la desaparición o la derrota del reformismo en este proceso de la dictadura iniciada en 1966? Para el caso de Susana, me interesa pensar, bueno, por un lado, qué dificultades tuviste para llegar a esos testimonios y cómo fue el proceso ese de acercarse a quienes querían hablar, y pensar un poco, bueno, por qué tan recientemente les interesa hablar. Vos mencionaste un poco de, bueno, revalorizar su participación, y también en relación a los sentidos de esos 68 que se fueron reconfigurando a lo largo del tiempo, y bueno, ¿en qué dificultades, qué obstáculos, qué pasa cuando conversas con estas personas que participaron? Si hay enojos, si hay comisiones, si hay exageraciones, que nos cuentes un poco más cómo es ese proceso de conversar con participantes activos de un movimiento como el 68, que es tan trascendente en la memoria y en la actualidad mexicana. Y en paralelo a eso, complementariamente, cómo estos testimonios, estas otras voces que aparecen, a las que llegas vos y que te ayudas a construir y a visibilizar, permiten cuestionar ciertas homogeneizaciones de la memoria y del relato. Bueno, salir del centro en UNAM, te acerco una pregunta acerca de, bueno, qué pasaba en otras instituciones, no solamente de la Ciudad de México, sino de otras partes de México, y algo respecto a las periodizaciones. Acá Pablo nos planteó, bueno, el 69 fue el año de eclosión en Argentina, pero en el 68 ya empieza un proceso de alza en la movilización a partir del aniversario de la reforma. Bueno, si estos testimonios a vos permitieron también complejizar, matizar la periodización respecto del 68, y si en todo caso se podría pensar, tal vez las investigaciones sobre otros casos así, otros casos de México nos van a brindar más herramientas de eso. Sé que se están desarrollando estudios sobre Puebla, sobre Chihuahua, sobre Sinaloa. Pensar periodizaciones particulares para cada región o no, o si hay un proceso nacional. Y la última cosa que bueno, puedes tomar o no, ¿qué efectos considerás vos que tiene el 78 en el tiempo inmediatamente posterior al 78, digo, los tempranos 70, y el proceso no solamente a nivel estudiantil, sino a nivel político en general? Y para Pablo, bueno, para los dos también, porque me parece que en ambos procesos el lugar de la autonomía universitaria cobra un centro, una importancia notable para entender el origen de las movilizaciones estudiantiles, tanto en UNAM, que es el caso que más conozco, voy a reconocer esto, como en la Argentina, a partir de la intervención de 1966, y cómo esas demandas, estas consignas universitarias tienen una importancia fundamental para explicar la movilización y la radicalización política estudiantil. Y vos mencionaste, Pablo, no solamente el movimiento estudiantil universitario, sino terciario, y traslado algunas de las observaciones de Susana para que nos cuentes, y creo que nos podés contar, qué pasa con las diferentes universidades, los diferentes casos nacionales. Hay investigaciones específicas sobre estos procesos, pero bueno, si hay matices, hay diferencias, si también la mirada cristalizada sobre los 60, 70 tiene que ver con la experiencia de, no sé, Buenos Aires o de algún otro caso que se realizó.
y el lugar del movimiento estudiantil en esta alianza con el movimiento obrero, si nos puedes contar un poco más. Así que me extendí un poquito yo con las consultas, pero quería abordar varias cosas que me parece que están buenas para que comenten a quienes nos están mirando y escuchando. Así que, Susana, te cedo la palabra, tomate tu tiempo, te escuchamos. Muchas gracias. Híjole, pues es que nos planteas así como que un abanico de cosas. Las que puedas, las que quieras. Sí, bueno, mira, yo creo que vamos a empezar por conversar sobre el 68 y después del 68. Una de las ventajas que se tienen al trabajar un tema que ha sido fructífero en la cuestión historiográfica, en investigaciones también de tesis, de licenciatura y de posgrado, es que nos encontramos con una enorme variedad de fuentes, pero también nos ayudan a comprender el proceso de la mirada que se está dando desde quien voltea a ver un momento específico de la historia, ¿no? Ese proceso tiene agentes en común y algunos que se disparan. Uno de los agentes en común era el movimiento del 68, se inserta en un contexto global, más o menos conocido, y el 68 no se queda en el 68. Los elementos de cambio más importantes de ese año en el mundo y en el país se integran en los siguientes años y en la siguiente generación y toman trasfondo en las siguientes generaciones. Muchos de los participantes estudiantes, y aquí quiero hacer una acotación, el movimiento del 68 no fue un movimiento estudiantil nada más, un movimiento de características sociales que implicó muchos agentes. Pero bueno, aquellos estudiantes que participaron en el 68 no se quedaron la mayoría escondidos en sus casas con temor, que sí hubo muchos, pero la mayoría por la misma situación biológica que se tiene en ese momento, edad, condición física, condiciones de ahora es cuando, o nos movilizamos o nos lleva este país de la fregada, se insertaron en otros grupos de movimientos subversivos, muchos de ellos, guerrillas, movimientos de masas, y aquellos que se quedaron con culminar su carrera y terminar, de todas maneras se convirtieron en agentes de cambio inmediato. Eso es el producto inicial de esa movilización y de esa terrible matanza que sucedió en la Ciudad de México, pero que venía sucediendo en muchos otros estados. Entonces, con el paso del tiempo se empiezan a hacer como que esos nexos, como interconectar desde la Federación de Estudiantes, ¿no? Aquellos de derecha, hasta las comisiones, con la Comisión Nacional de Huelga, las conexiones que se tenían con otras universidades, con otros estudiantes en otros espacios, y bueno, con el paso de los años se ha logrado comprender que el proceso que siguieron esos estudiantes sí fue de un cambio respecto a la visión política que se tenía del país, ya sea en guerrillas, ya sea en partidos políticos, ya sea en estudiantes, ya sea insertándose al área laboral, o sea, no importa, participar en un movimiento estudiantil te genera una visión distinta, ¿no? Y en ese sentido, me parece que algo que veo en común con Pablo es que no se ha reconocido ampliamente al estudiante como un agente de cambio en distintos trasfondos, niveles y espacios. Hasta hace tiempo, o sea, hace unos 10 años, hablar de estudio de movimientos estudiantiles era, pues, poco reconocido, ¿no? Fuera del 68, los otros movimientos estaban así como invisibles, o sea, no eran ni importantes, no
parecían que no generaban nada, eran unas molestias a quien estaba en el poder, y si no se hablaba de ellos, pues mejor. El agente de cambio respecto a un momento dado, cuando eres estudiante, pues bueno, estás en un tiempo determinado, que además termina siendo muy corto, es muy rápido, entonces parecía que de pronto no merecía observarse como alguien que se unía a otros tantos alguienes, conformando una enorme voz, con una dirección que sí llevaba a cambios visibles y tangibles. También creo que, y por ahí es una pregunta para Pablo, los movimientos estudiantiles tienen en común ciertas peticiones donde la mayoría salen de peticiones intrínsecas, es decir, no solamente están solicitando cosas para ellos como estudiantes, sino muchas de las solicitudes tienen que ver con situaciones sociales inmediatas o de largo plazo, y eso es algo muy interesante, y por lo tanto yo le planteo así la pregunta a Pablo: ¿qué era lo que solicitan en general los estudiantes? El pliego petitorio del 68 tiene esa enorme virtud, porque de él aprendieron muchos de los movimientos estudiantiles, donde en 6 puntos de su pliego petitorio condensan las vicisitudes necesarias en cuanto a una situación social de violencia, no solamente para ellos como estudiantes, ¿no?, sino en ámbitos generales de la sociedad. Entonces, ahí se está rescatando a un agente de cambio que además está manteniendo una visión con una orientación, con los profesores que tiene, con los intercambios que tiene, con el despertar de una conciencia social, o el despertar o el proceso que se amplía, que a mí me parece que es muy visible en ese sentido. Eso ha sido una de las ventajas y de las virtudes que ha tenido el 68, y por eso parece que no se acaban ni se acabarán, por fortuna, las diferentes versiones y estudios de acercamiento que se tienen a él. Yo creo que cuando empecemos a mirar los otros movimientos estudiantiles con la misma intención que se mira el 68, podemos revalorizar a la juventud como agente de cambio inmediato, que también en su momento fue desdeñada y desvalorada porque parecía que no hacían nada, ¿no? Entonces, ese proceso se ha ido ampliando. A mí que me ha tocado estar a partir del 99 como en diferentes estudios, ¿no?, en las conversaciones con los compañeros, cada vez más estudiantes y más profesores se acercan a ver, bueno, ¿qué es lo que hacen estos, con todos los estigmas que se tienen, estos no estudiosos, bueno, estos flojos, estos vagos, estos mugrosos que están ahí pidiendo cosas, ¿no? ¿O qué pidieron en los 80, qué pidieron en los 90, qué pidieron? Creo que también otra de las cuestiones historiográficas importantes a raíz del 68 es que se amplió la visión respecto a mirarlo para la UNAM y las universidades del interior del país y las propias universidades de la Ciudad de México se hicieron presentes, no para fragmentar, eso es algo interesante, sino para reconocer la pluralidad de estudiantes que a su vez lo que representaban era la pluralidad de las diferentes identidades sociales que tiene nuestro país, que son muchísimas. La universidad condensaba una identidad social y las otras universidades lo que hacen es presentar esa enorme pluralidad. Así es como entonces a los 50 años se presenta un 68 diferente, se conmemora diferente. Reconocemos algunos procesos
que tienen continuidades, ¿no? Como por ejemplo los lemas universitarios que se planteaban, esos no se perdieron ni se perderán, se convirtieron en una herencia incluso de los nuevos movimientos estudiantiles. Pero sí hay una nueva visión respecto a cómo acercarse a mirar ese 68. Y el otro de los puntos que, de los tantos que me acuerdo, es, bueno, cómo fue este acercamiento. Fue muy interesante, bueno, como todos los procesos de investigación, fue muy interesante porque yo les comentaba, a mí me gustaba estudiar procesos de movimientos estudiantiles del presente y del interior de la República. Ya me había tocado trabajar con San Luis Potosí, por ejemplo, que es un lugar donde nunca pasa nada, ¿no? Pero el movimiento estudiantil hacía que pasara todo. Me tocó 68, 71, 69, 71, perdón, o en el Estado de México, donde también nunca pasa nada, pero el movimiento estudiantil hacía que todo se movilizara. Y yo tenía como mis reticencias respecto al 68, porque justamente decía, pues es que todo mundo quiere estudiar del 68. En uno de los seminarios de movimientos estudiantiles, en alguna ocasión se acercaron un par de compañeros, porque el seminario es abierto, y venían pues a averiguar qué libros del 68 podrían acercarse. Dos compañeros del colectivo, Severiano y Antonio. Yo les comenté a grandes rasgos, o sea, no nos conocíamos más allá de esa charla de café, pero ellos tenían como ciertos prejuicios respecto a los estudios que se realizaban desde la universidad. Creo que ahí yo tuve una enorme ventaja porque yo trabajo en la Secretaría de Educación Pública, yo trabajo con docentes. Entonces, pudieron revisar, pudieron analizarme, porque así me sentí, yo era el objeto de estudio en ese momento, que bueno, que los intercambios de información que tuviéramos no iban a terminar en la investigación de alguien, ¿no? De alguien que además no querían que fuera de la universidad, pues tengo que decirlo aquí, porque existían ciertos prejuicios que han ido cambiando, pero en ese momento existían. Bueno, entonces así se me invitó a simplemente escuchar cómo se estaban organizando un compañero, 2 compañeros, 10 compañeros, 20 compañeros que tenían como eje común haber estado en el movimiento del 68, sentirse parte del Instituto Politécnico Nacional o de otras instituciones, un compañero de la Universidad de Chapingo, de la Preparatoria Popular, y entonces ayudarles a armar una participación donde las voces no eran individuales, era la construcción de una identidad frente a una enorme voz que ya existía. Y como todas las voces que ya existen tienen su contraparte, ¿no? Están los buenos de la historia y siempre hay los malos de la historia. Y ellos no querían sentirse como de uno o de otro lado, sino como los representantes de una identidad, de una memoria histórica donde ellos no se veían ahí. Y no se veían ahí porque no habían sido líderes, no habían estado en el Consejo Nacional de Huelga. Muchos de ellos habían estado en la cárcel, otros tantos se habían convertido en académicos y ese pasado no era un pasado que generalmente vapuleaban, ¿no? Entonces querían por diferentes razones decir, yo estoy ahí, pero no sé cómo decirlo ni a mi familia. Y entonces se nos permitió a mí y a algunos compañeros historiadores observar y poco a poco involucrarnos en esta tarea de construcción de una voz en común distinta.
El proceso llevó más de 2 años, eso inició en el 2016. Para el 2018 ya se tenía como una idea de cómo, muy clara de qué era lo que querían decir y qué era lo que no querían decir, y decidieron tocar puertas, ir a escuelas y decirle a los estudiantes: nosotros tenemos una versión diferente de lo que fue el 68. Pero sobre todo nosotros tenemos una idea de que el 68 tiene el producto en el presente. Lo que ustedes ahora pueden tener tangiblemente en derechos de educación, en situaciones que nosotros no vivimos, no queremos que se pierdan, porque, y fue algo muy interesante lo que pasó, porque a diferencia del 68, ustedes tienen un presente mucho más difícil que nosotros. Creo que eso fue una ruptura total respecto a cómo se plantea, porque esta idea de el pasado fue mejor es un pasado para ahora animar a los estudiantes a que continúen en esa lucha en la que ellos se atrevieron a vivir. No es un pasado parsimonioso, no es el pasado porque yo luché y tú no luchaste, sino es un pasado donde te dice: a mí me tocó difícil, pero tú la tienes más difícil en el sistema que vivimos ahora, neoliberal, sin derechos laborales y con una serie de situaciones en la que ser joven tiene una carga y un prejuicio donde ser joven significa no tener oportunidades de decir cosas de manera diferente. No era suficiente, por ejemplo, ciertas diversidades como la diversidad de género, no era suficiente para los compañeros decir: es que no lo has conseguido, es que falta más. O sea, reconocemos que falta más y que ustedes tienen la posibilidad de hacerlo a pesar de las situaciones diferentes. Bueno, y para cerrar, quiero decir, esto terminó en una enorme fortuna con un archivo que se está creando, donde se están grabando los testimonios y se están organizando ahí, y en memoria escrita, en un trabajo donde se va a presentar un libro donde ellos pudieron condensar por escrito todas estas vivencias, ¿no? Toda esta parte. Pero bueno, yo creo que lo dejo hasta aquí y muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias a vos, Susana. Me llegan preguntas a través de otros medios que las sumo, porque hay varias para Pablo, para ver que elijas algunas de cuáles responder, porque yo hice un par y tenemos. De Enrique Arrozagaray pregunta quién dirigía la fuga en 1968. Lisandro Braga pregunta por el rol de las luchas culturales en el 68 en México y en Argentina. Esta pregunta es para ambos. Así que queda pendiente, Susana, tu respuesta para la última rueda. Hernán Ereñú pregunta si hay en la actualidad movimiento estudiantil. Y preguntan también sobre qué periodo se puede considerar historia reciente, si los 60s o los 70s. Y la última pregunta que recibí es si hubo articulación internacional entre las federaciones estudiantiles en esta etapa. Así que, Pablo, te cedo la palabra. Algunas preguntas te preguntaban directamente a vos por el caso. Bueno, empiezo por las que me habías hecho vos. Respecto de las fuentes, yo en ese momento lo que hice fue un exhaustivo barrido bibliográfico sobre las investigaciones que ya había. Todavía no había una producción testimonial, salvo el libro que he citado o alguna otra cosa, pero muy escueto todo. Después trabajé con la prensa comercial, los grandes diarios nacionales, pero además los diarios locales, provinciales, en la búsqueda de un acercamiento mayor a través de la prensa a las luchas en cada lugar donde había centros universitarios, Bahía Blanca, Rosario, Mendoza, Tucumán, en fin, Chaco, Salta. También
las revistas políticas. En aquellos años había revistas políticas de corte comercial o que se vende de venta, digamos, en los kioscos de revistas, y realmente tenían buena calidad y había de varias tendencias, así que revisé esas revistas. Bueno, documentos, panfletos, volantes, que sobre todo fui colectando a partir de la conversación con militantes. Yo, como comenté, en ese momento todavía no tenía tanta presencia la historia oral como un recurso, y también hay que tener en cuenta, esto ya lo habíamos vivido con la investigación sobre los desaparecidos, que tampoco era tan claro qué iba a pasar en la Argentina. En el gobierno de Alfonsín, varios de los que retornaron del exilio fueron detenidos por acusaciones que había hecho la dictadura, y bueno, y la justicia las daba como válidas. Bueno, después salieron la mayoría, pero hubo ahí muchos problemas. Entonces había cierta reticencia a prestar testimonios. Entonces, centralmente, yo diría que el trabajo sobre los diarios, día por día, fue un poco el punto fuerte de la reconstrucción de una base de datos que todavía la usa bastante gente, en fin, de los que se investigan el tema, todavía tiene alguna vigencia, supongo. También las prensas partidarias de izquierda, lo que yo pude en ese momento consultar. Hoy día hay más, inclusive por la web, pero tengan en cuenta que cuando yo empecé se tomaba nota a mano, ¿no? No había nada por internet. Respecto a la cuestión de la autonomía, efectivamente ese es un planteo histórico del movimiento estudiantil, con anclaje allá en la reforma del 18, y la autonomía universitaria siempre fue un requisito para una porción grande del movimiento estudiantil. No solo los embates contra la autonomía provenían de afuera del sistema universitario. Dentro del sistema universitario había agrupaciones que postulaban la necesidad de terminar con la autonomía y subordinar la política universitaria de manera directa al gobierno del Estado. Este debate fue muy intenso en el año 66, cuando se produce la intervención a las universidades nacionales, donde especialmente sectores del nacionalismo, de la tradición nacionalista, del catolicismo y del peronismo, estuvieron a favor de la política de Onganía. Pero lo interesante es que con los años y hasta el día de hoy, la autonomía finalmente se instaló como un valor que ya nadie cuestiona. Por lo menos no abiertamente, sí en las prácticas. Pero en todo caso, hasta cuando se la avasalla con algunas prácticas, se la encubre en un discurso de su defensa. Y en aquel entonces, en condiciones de dictadura, desde el año 66, esa fue una consigna fundamental del movimiento estudiantil, sobre todo el de cuño reformista, con la virtud de que, si bien en el 66, dentro del sistema universitario tenía bastantes adeptos, sobre todo de sectores católicos, ¿no? La idea de eliminar la autonomía, finalmente estos sectores terminaron enfrentando la intervención a las universidades nacionales en muy pocos meses y haciendo frente con el reformismo. Es decir, que siempre logró colocar el cogobierno, la autonomía, como valores a seguir, a conquistar y a defender. Respecto de las universidades vistas a nivel nacional, en efecto yo me dediqué a estudiar el conjunto de las universidades y, por supuesto, rastreando el movimiento estudiantil terciario y el movimiento estudiantil secundario, me tuve que dirigir a lugares, por supuesto, donde no había sistema universitario.
Lo cierto es que en el interior del país, respecto de Buenos Aires, hay temas en común, por ejemplo, la preocupación por la autonomía, el cogobierno, y también hay algunos temas que son específicamente más locales. En esos temas más locales se da uno de los puntos fundamentales para la Alianza Obrero-Estudiantil. En la ciudad de Buenos Aires, para los que no conocen, el obrero, la fábrica, están alejados de los centros universitarios, por lo menos los de la época. Ahora, en los últimos años, sí hay universidades en el conurbano, pero en aquel momento eran céntricas las universidades, y entonces el vínculo de los estudiantes con la problemática obrera, en general, estaba mediado por las intervenciones de las federaciones universitarias que confluían con el movimiento obrero, los gremios, la CGT, en planes de lucha en común, a pesar de diferencias, en muchos momentos confluyeron en cuestiones en común. Pero a nivel local, en las universidades de las provincias, o sea, fuera de la capital, ahí la problemática local permitía una relación diferente, bueno, del movimiento estudiantil con las clases trabajadoras. Yo creo que el ejemplo paradigmático es Tucumán, ¿no? Como la crisis azucarera, la lucha de los obreros de la industria del azúcar, ¿no?, fue acompañada por el movimiento estudiantil y al revés. Entonces, eso se ve con mucha más fuerza en el interior. Y ahí estoy un poco avanzando sobre esta inquietud que me planteaba Guadalupe de la relación entre movimiento estudiantil y movimiento obrero. En el año 68, me retrotraigo a lo que dije hace un rato, ahí hay una importante alianza, ¿no?, de una fracción, se llamó CGT de los argentinos, se divide la Confederación General del Trabajo Argentina en dos líneas, y el movimiento estudiantil tiene una interesante alianza con la fracción, yo diría, más combativa del movimiento obrero en ese momento, inclusive peronista y católico, como el secretario general de esa CGT era Raimundo Ongaro. Difícilmente uno encuentre a alguien más católico que él en la época, realmente era un místico, pero combativo para los cánones de la confrontación de la época, y eso generó una interesante vinculación, alianza, ¿no? Hay hechos de masa como el 28 de junio del año 68, donde los estudiantes y los obreros dan combates callejeros realmente importantes, ¿no?, en distintos lugares, en el Gran Buenos Aires y en distintos lugares del interior. Así que el año 68 también es un año clave para eso. Y ya que estamos con el tema de esta relación entre la Federación Universitaria, el movimiento estudiantil, los centros de estudiantes, con esta porción del movimiento obrero, en esa CGT de los argentinos, ahí voy a una de las preguntas que había hecho el público, es donde se desarrolla realmente una interesante confluencia entre no solo estudiantes y movimiento obrero, sino también entre sectores artísticos e intelectuales. De hecho, uno de los íconos de vanguardia del arte en la Argentina se va a llamar Tucumán Arde, que justamente son una intervención artística impulsada desde la CGT, con gente, por supuesto, también de la universidad, que va a denunciar la situación de la provincia de Tucumán, Tucumán arde, ¿no?, incendiada por los efectos de la crisis azucarera y el intento de racionalizar su producción allá en Tucumán. Entonces, esa interrelación, ¿no?, con sectores intelectuales, sectores de la cultura, del arte, también se puede ver en el año 68. Ahí tenemos un interesante también hito para bucear, para seguir ese camino. Respecto de
las direcciones estudiantiles de estos años, la hegemonía tenía el Partido Comunista, pero el Partido Comunista se divide. La famosa división, ¿no?, entre sectores más que van a terminar, digamos, acá en Argentina se le dice prochinos, o sea, más vinculados al maoísmo, y los que se quedan en lo que sería el Partido Comunista Argentino, que es más de la tradición vinculada a la URSS. Esa división fue muy favorable para el sector más vinculado a lo que va a ser el maoísmo, y tiene una importante hegemonía en ese momento histórico. Respecto de las consignas, y ahí voy un poco a la pregunta que hacía Susana también, por supuesto que hay peticiones que son corporativas, reivindicaciones propiamente estudiantiles, como podía ser los bancos para sentarse a estudiar o algún problema edilicio, pero se combinaban este tipo de reivindicación más inmediata con planteos políticos mucho más avanzados, por supuesto. Uno de los ejes que genera una enorme movilización estudiantil es la lucha contra la represión de la dictadura. Este es un eje movilizador muy importante. Los estudiantes tienen varias mártires en estos años, en el año 66, Santiago Pampillón, y esto genera realmente, es un disparador para el activismo, la movilización, el pronunciamiento y la organización estudiantil. El otro tema muy importante es el ingreso irrestricto. Los estudiantes reclamaban frente a los cupos y los exámenes de ingreso bajo condiciones de la dictadura el ingreso irrestricto, y tuvieron resonantes triunfos en esas luchas que eran realmente sumamente masivas. Y esto, por supuesto, llevaba a una discusión de la política universitaria todo el tiempo. Desde, yo diría, estos dos ejes fundamentales, la represión, o tres ejes, ¿no?, el ingreso irrestricto, el reformismo, esos fueron parte de, a lo cual se fue sumando, por supuesto, toda una serie de planteos que iban, bueno, hasta el socialismo, en fin, distintos tipos de planteos, pero las agrupaciones que lograban mayor eficacia, mejor arraigo, eran las que combinaban las reivindicaciones más puntuales con los grandes planteos políticos. Sin ninguna duda, mis años de experiencia, de investigación del periodo, me llevarían a hacer esta afirmación con bastante convicción. No me acuerdo si hay otro punto. Bueno, ahí me paro entonces. Porque tenemos un tiempo límite para esta conversación. Hay muchas preguntas, llegaron un par de preguntas más. Mi idea era hacérselas y que tengan 5 minutos más cada uno, y después vamos a ir cerrando. Fantástico. Para la noche me dicen. Bueno, les leo las preguntas. Una pregunta para Susana, que me perdió, respecto a qué se dedicaban estos actores que se acercaron cuando que participaron de esta construcción colectiva, y que nos brinden más información sobre el archivo que se está conformando. Y también hay una pregunta que no se puede, que para responder en 5 minutos tal vez es muy ambiciosa, pero respecto de la relación entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil en México. Y bueno, Pablo, a vos te habían quedado respuestas pendientes, así que ahora tenés 5 minutos más después para responderlas. Así que, Susana, te doy la palabra. Ay, la dejé, perdón. Bueno, a ver, cuando hacia el 2016 los compañeros que hoy se llama Colectivo Memoria en Movimiento tenían diferentes actividades. El camino de la vida los llevó por diferentes ámbitos, ¿no? Ninguno de...
estaba, que había, que bueno, ya estaba. Yo no escucho bien, no sé si soy yo o si Pablo se había ido en un... Se me había cortado. ¿Vos, Susana, estás? Veníamos también. ¿Vos me escuchaste, Guadalupe? Yo te escucho, Pablo, ahora te escucho, sí. Susana. Se había cortado, sí. Sí, ¿verdad? Ahí la veo, Susana, ahí la veo. Ah, ya me había espantado, yo dije ya. Bueno, después del 68 pasaron varios años, tomaron diferentes caminos, de los que yo conocí de manera inmediata, se fueron a la guerrilla, otros tantos se fueron de académicos y otros continuaron por la vía de movilización social a través de partidos políticos, pero fueron los menos, y no por denostar la cuestión de pertenecer a la política, sino porque se integraron a movimientos activistas sociales como Línea de Masas, por ejemplo. Ahí hay un vínculo bien interesante con la cuestión obrera. De estos estudiantes se derivaron a integrarse como trabajadores de minas, por ejemplo. No te escuchamos bien, Susana. No sé si soy trabajo. Bueno, yo no estoy escuchando bien a Susana. ¿Susana? Sí, no pero sí. Se entrecorta. Ok, qué terrible. No sé hasta... ¿Te parece si seguimos con Pablo en lo que esto se estabiliza? Porque no sé si sea mi internet. Aquí parece que está bien. Sí. Bueno. Guadalupe. Pablo, toma la palabra. ¿Había alguna otra pregunta más? No. Bueno, respondo, creo que la que me había, según anoté acá. Si se me fue alguna, pido disculpas. Silencio. ¿Me escuchaste, Guadalupe? Yo te escucho, Pablo, vos. Bueno, muy bien. Lo que me habían preguntado es si hoy existe el movimiento estudiantil. Y por supuesto que si uno lo compara con lo que fue el año 68, todo se hace poco. El año 68, yo hice un relevamiento, un trabajo de investigación sobre el tema, se registran movimientos estudiantiles con una envergadura tal que de alguna forma copan el escenario de la lucha social y política durante gran parte del año en 68 países. Por eso se lo llama el año de las barricadas, el año de los estudiantes, y no solo, y ese es un dato muy relevante, no solo en los países africanos o en los países como América Latina, sino inclusive en los centros capitalistas más avanzados, ¿no? Se da un importante movimiento de luchas que además va a ser en gran parte el inicio de experiencias que van a desembocar en la lucha armada. Desde Alemania y Francia y Bélgica, en fin, Japón, Italia, Estados Unidos, o sea, no solamente acá en América Latina, en África o en Asia, sino hasta en Australia hubo un importantísimo acontecimientos estudiantiles en el 68. Entonces, toda comparación, claro, hace que hoy parezca que no existe. De todos modos, en los últimos años, siempre tenemos la grata sorpresa de la irrupción del movimiento estudiantil. Acá, como ahí somos personas de distintos lugares de América, les comento, sobre todo a los que no son de Argentina, que en algunas de las luchas docentes, por ejemplo en los últimos años, universitarias,
cuando realmente estábamos a veces medio debilitados, ¿no? Siempre recibimos un gran empuje del movimiento estudiantil. Se ha activado, por ejemplo, cada vez que nosotros tenemos confrontaciones con el gobierno, así ha sido en los últimos años, se ha activado con mucha radicalidad. Por otra parte, es interesante las experiencias que hay en los estudiantes secundarios. Por supuesto, si uno mira la región, es incomparable con lo que aconteció en Chile, por ejemplo, en los últimos tiempos, pero acá en la Argentina también ha habido mucha acción directa. Las tomas de colegio en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se han transformado en un repertorio bastante habitual. Se mantiene la tradición del reformismo, la organización de los centros de estudiantes. Es decir, es de esperar que cuando se agudiza la conflictividad, siempre el movimiento estudiantil tiene un lugar relevante. Lo ha sido así en los 90 frente a las políticas de ajuste neoliberales, frente a la sanción de la Ley de Educación Superior, frente a los distintos ajustes y problemas presupuestarios. Entonces, por supuesto que si lo comparamos con el 68, todo queda chico, pero yo reivindico, pero lo reivindico especialmente el movimiento estudiantil de las últimas décadas, porque de alguna manera podemos decir, y esto lo digo entre comillas, porque, bueno, no quiero ser imprudente, ¿no? Pero en realidad lo pienso, militar en los 60 y 70 era, si ustedes quieren, un poco más fácil, porque eso estaba acompañado por un alza de las luchas a nivel mundial y especialmente de la clase obrera. Y todos sabemos que la clase obrera, cuando avanza, tira para arriba todos los movimientos y polariza la sociedad, agudiza las contradicciones y moviliza como nunca. Acá en la Argentina, cada vez que la Central de Trabajadores dice que va a haber un paro, es notable, por ejemplo, como todo el mundo en la televisión, en los partidos, todos se asustan de la movilización obrera, ¿no? Agudiza enseguida. El movimiento estudiantil de los últimos tiempos es un movimiento estudiantil que ha militado a pesar de que la clase obrera estaba en retroceso, con lo cual yo creo que tiene un mérito específico. Yo soy muy admirador del movimiento estudiantil de las últimas décadas, porque, ya les digo, cuando la clase obrera tira para arriba, es más fácil la militancia. Ahí te dejo entonces a Susana, que reapareció. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, Susana, vamos a intentar, me parece que ahora te vamos a escuchar. Debe ser mi... Ahí está. No te escuchamos. Salió muy bien igual toda la actividad, así que no te escuchamos, Susana. Yo no escucho, vos, Pablo, tampoco. No, yo me había desconectado para no hacer ruido. Salió muy bien. ¿Pero no escuchás? Perfectamente te escucho a vos. ¿Y a Susana? No, a Susana no la escucho. No. Qué macana. Lástima. Qué lástima. Bueno, no sé muy bien qué podemos hacer. Ahí se va a volver a conectar. Bueno, mientras intentamos probar, si te escuchamos, retoma, Susana. Yo voy haciendo tiempo. No, vale la pena recomendar algunos libros sobre los 68 de estudiantes. ¿Fueron todos? No, yo te escucho, ¿eh? Ah, no, porque se conecta Rubén. Disculpen, no manejo muy bien la plataforma. Los 68 latinoamericanos, un libro que coordinaste vos, Pablo, con Mariana Millán, que se puede consultar online gratuitamente para todos los interesados. Hay estudios y artículos sobre Brasil, sobre Tucumán, sobre México, sobre Colombia, sobre Argentina.
que me parece que viene muy bien a colación, y por supuesto los libros que editó el Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles de México, y estamos esperando con ansias entonces el libro que va a llegar con los testimonios que nos comentó Susana. A ver, Susana, si te escuchamos. No la escucho. Nos quedamos con la intriga para conocer en otra instancia más sobre el archivo que están conformando, que la verdad me parece va a ser un aporte fundamental para las investigaciones y para la memoria colectiva también. Y bueno, agradecer la participación, la paciencia, porque a veces las conversaciones no fluyen tanto como nos gustaría. Y ahora Rubén les va a hacer el anuncio sobre las charlas que siguen. De mi parte, agradecer mucho a los expositores, a la organización, y celebrar una instancia de diálogo e intercambio sobre el movimiento estudiantil en particular, que presagiaban que había muerto después de las dictaduras, y me parece que aún con dificultades, como menciona Pablo, sigue dándonos que hablar y haciendo ruido y generando algunos cambios. Rubén. Bueno, les quiero agradecer a Susana, Pablo y Guadalupe. Realmente ha sido un lujo esta inauguración de este ciclo de conversatorios, que ha sido, por lo que estoy viendo, muy bien acompañado. Y bueno, queremos invitarles para el próximo lunes a las 19 horas, hora Argentina, 17 horas, hora México, para que los compañeros de Brasil no se enojen, 19 horas también Brasil, para invitarles al próximo conversatorio, desapariciones forzadas y centros clandestinos de detención en Argentina y México. Van a participar Constancia Cataño, de acá de Tucumán, arqueóloga, doctora en arqueología, Rubén Ortiz Rosas, y va a estar coordinada esa mesa por una compañera también de México, María Magdalena Pérez Alfaro. Así que los esperamos para el próximo lunes por este mismo canal, en la canal Facebook de la Red Latinoamericana de Historia Oral, y ya más adelante vamos a ir también haciendo un compilado de lo mejor del ciclo. Este es el primer ciclo, esperemos que más adelante podamos organizar otros aprovechando esta cercanía que nos permiten las tecnologías. Así que desde ya muchas gracias también a las 3 asociaciones de historia oral que se sumaron, Argentina, Brasil y México, para poder hacer este cruce entre colegas, países y saberes.